predicación lleva por título Perdón, salud, odio, enfermedad. Nosotros podemos determinarnos en nuestras vidas en estar en cualquiera de estas dos etapas, o estamos en salud o estamos en enfermedad. Y vamos a basar esta escritura en el nombre de Cristo Jesús en el libro de Crónicas. Vamos a basar esta palabra en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 7:14, dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el nombre de Cristo Jesús, ya hemos orado. Entonces, es tremendo porque ninguna tierra puede llegar a ser sanada, ninguna persona puede llegar a ser sanada, si no primero no hay una humillación, si no hay una búsqueda primeramente al trono de la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Hay personas que no teniendo a Cristo en su corazón no consiguen paz, no consiguen la tranquilidad. Pero ha pasado porque en el pasar del tiempo, en el pasar de lo que la persona tiene viviendo, le han pasado diversas cantidades de cosas. Y eso ha dañado su vida, ha dañado su alma, ha resentido su alma, ha resentido su espíritu. Hay muchas personas que quedan resentidos. Hace un tiempo atrás, quizás el año pasado, había una hermana que claramente estaba resentida. Ella tiene tiempo en la iglesia, tiene tiempo en la búsqueda de la iglesia. Y es tremendo porque ella me dice: hermano, yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero que usted ore por mí porque yo necesito que unas tierras se me sean heredadas. Y para eso deseo que el hermano que está ahí salga de ahí, que Dios le ponga el corazón de vender las tierras, que pase lo que tenga que pasar, pero que esas tierras me queden a mí. Cuando esa hermana me dice así, yo le digo: mire, tenga cuidado de qué espíritu te está diciendo eso, porque usted no puede estar hablando de eso. Todo lo que nosotros poseemos aquí en la tierra, de la tierra no nos llevaremos absolutamente nada. Así que tenga cuidado de qué espíritu la está estimulando para decir eso. Así que arrepiéntase en el nombre de Jesús. La hermana Dios la tocó en ese momento y ella se empezó a contristar. Y no puede estar pidiendo algo en base, diciendo que Dios te dé o te herede algo o te dé algo en base de que otra persona que no vaya a tener vida. Eso es algo que es diabólico, eso es algo diabólico, tenga cuidado. Entonces también tenemos, en nuestra vida también pueden pasar cosas, como en un tiempo atrás, cuando yo tenía 11 años, recuerdo que yo tenía un amplificador y tenía algo que me habían prestado un amplificador y me habían prestado un ecualizador de Miniteca, un aroma que era bastante grande y era bastante costoso. Entonces resulta que yo a esa edad era muchacho, lo dejé en una casa, en unos supuestos amigos, y resulta que me lo robaron dentro de la misma casa. Yo perdí el aparato y después que perdí el aparato resulta que al tío que me lo habían prestado, yo le tenía un terror y un miedo. Él me lo habían prestado, pero, o sea, él creía que eso estaba en mi casa y no estaba en casa de otra persona. Resulta que el tío mío no se enteró, pero yo tenía un miedo terrible. En ese momento, cuando estaba así, por despejar la mente, vengo y me voy para casa de una tía mía y le pido una bicicleta prestada. Tenía 11 años. Cuando le pido la bicicleta prestada, me voy para la calle y resulta que la bicicleta también me la robaron, para hacer el cuento corto. Resulta que yo llego a la noche y cuando llego en la noche yo tenía un terror terrible porque yo decía: si le digo a mi tío que varias veces me había pegado o me había reprendido, y era como que tenía una autoridad alta en la casa por causa de que él me había enseñado lo que era la lectura, leer, escribir, porque como estaba muchacho, pues. Y resulta que yo me puse a preguntarle a mi padrastro que cuáles eran las pastillas más peligrosas que habían en la despensa donde estaban las medicinas metidas. El hombre me dijo que, bueno, las pastillas que tienen esta fulana franja y esto, me empezó a explicar que eran las más peligrosas. En esa casa vivía en ese tiempo mi abuela. Mi abuela, por ejemplo, tenía calmantes y cosas de esas. Y resulta que, bueno, cuando todo el mundo se durmió, yo lo que hice fue una sobredosis, me tomé una sobredosis de cosas de esas, y resulta que era bastante peligroso, porque cuando nosotros en nuestra vida nos pasan cantidades de cosas, el peor error que hay es que usted busque decisión por sí mismo.
cuando hay cosas que son muy enredadas, que usted la puede ver demasiado negra o demasiado oscura, debemos de buscar ayuda. Debemos de buscar ayuda de aquellas personas que son más capaces por sabiduría o por conocimiento. Buscar esas personas que son más capaces de aconsejarte en aquello que estás padeciendo o que estás pasando. Entonces, recuerdo que cuando me pasó eso, una sobredosis, me mandaron al siguiente día para el hospital, y el doctor decía que era tremendo que me haya parado, ya que una sola pastilla podía hacer que uno durmiera toda la noche, decía el doctor. Pero que 45 pastillas, que no sabía cómo, de qué manera fue que me paré de la cama, porque no tenía que pararme, decía el doctor. Él era para que hubiese muerto muy rápido, pero que no sabía. Pero yo sé hoy en día que fue por la gracia de Dios, que Dios permitió de que me parara de esa cama en ese momento para que pudiera alguien atajarme y que me mandara para el hospital. Pero de verdad que no era para pararse, era una sobredosis muy fuerte. Pero eso pasa, a veces estamos bajo de una sobredosis, porque cuando no buscamos la ayuda adecuada, siempre van a haber malos consejos. Este hombre que yo le estaba preguntando de cuál era la mejor pastilla, él tenía que haber deducido de que algo se estaba tramando. Entonces, hay que tener cuidado en nombre de Jesús. En nuestra vida pasan cosas, como a esa hermana también, que le habían pasado esas cosas y le deseaba amar a su hermano. En mi caso, por ejemplo, que me hice mal yo mismo por no buscar la ayuda adecuada. Por eso que debemos tener, cuando tenemos perdón en nuestra alma, tendremos siempre salud, pero cuando tenemos odio o siempre tendremos enfermedad. Se enferma nuestra alma, se enferma nuestro espíritu, se enferma nuestra alma donde están todas las emociones, se enferma nuestro espíritu donde está toda la comunicación, y cuando estamos enfermos no podemos avanzar, no podemos seguir adelante. Algo quiere acechar a tu vida, como dice la palabra, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y siempre pasan circunstancias, siempre pasa un acto y después viene la propuesta del enemigo. Así que hay que reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Siempre hay que reprender al enemigo en el nombre de Cristo Jesús, como también en las relaciones pueden llegar a pasar cantidades de cosas en nuestra vida. Cuando una persona siempre ha vivido, por ejemplo, teniendo una relación tras otra, y no duran las relaciones, no se queda en ese cuadro vicioso. Eso es un cuadro vicioso emocional. Es necesario que esa persona busque conocimiento de todo lo que es la familia, de cómo desarrollar la familia, cómo seguir adelante en la familia, y después que consiga esa sabiduría, ese conocimiento, que busque un propósito de vida en Cristo Jesús. Un propósito de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál ministerio que Dios te ha dado? Cuando sabes que Dios te ha dado un ministerio en tu vida cristiana, y se lo estoy diciendo porque hay mucha gente que viene a la iglesia, van a una iglesia y escuchan un sermón y después vienen al siguiente domingo otra vez y todo el tiempo en la misma rutina. No se trata de que tenga una rutina, busque su ministerio, y el ministerio que Dios le ha dado en su vida, nútralo en el nombre de Cristo Jesús, nútrelo en conocimiento, sabiduría. ¿Por qué? Porque las relaciones sólidas, una relación sólida, primero comienza por tener una clara identidad de quién eres, de dónde vienes, en dónde estás y a dónde deseas llegar. Es necesario saber que no podemos quedarnos solamente clavados en una sola forma emocional, sino saber que hay etapas que hay que pasarlas. No podemos quedarnos todo el tiempo en la misma etapa de que siempre vamos a estar ahí. ¿Y por qué pasa eso? Dice en el libro de Jeremías 5:25 al 27, dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Hay que recalcar que la iniquidad es la intención del pecado. La iniquidad es algo que antes de volverse pecado, primero es iniquidad. Son pensamientos inicuos, son intenciones que todavía no se han vuelto pecado. Dice el 26, porque fueron hallados en mi pueblo
impíos acechaban como quienes ponen lazo, pusieron trampas para cazar al hombre. Es tremendo, mira lo que dice, porque la impiedad lleva a que sea una persona inicua, que sea una persona de malos pensamientos, una persona impía, porque ya ha cometido varias veces pecados, porque primero viene la iniquidad, después viene el acto y que se vuelve pecado. Entonces esas personas andan buscando de cazar porque son personas heridas. Las personas que son heridas siempre van a querer meterte en una jaula. Una persona herida siempre te va a querer meter en una jaula, porque psicológicamente cuando una persona ha sido herida, quiere herir a otras personas, y después que ve a la persona sufriendo, dice, viste, yo no soy el único que sufre, él también o ella también es un miserable como yo. Se ponen así en ese estado porque están las dos personas. Está aquella persona de la que agrede y el agredido. Y yo le digo una cosa, en el nombre de Cristo Jesús, no son buenas ninguna de las dos etapas. No es bueno ninguna de las dos etapas, aunque los psicólogos dicen que mejor es estar en la etapa del agresor, pero que en la etapa del agresor y no del agredido. Yo le digo en el nombre de Cristo Jesús que es mejor no estar en ninguna de las dos etapas. Es mejor tener en nuestro Señor Jesucristo entronado en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y llevando todo pensamiento negativo, todo pensamiento inicuo a la obediencia de Cristo Jesús. Mira lo que me dice el 27 del 5 de Jeremías. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. ¿Cuántas personas nos conocemos que de repente que se hacen ricos de una manera orgullosa, diciendo que yo soy el que manda en la zona, yo soy el que manda aquí, yo soy el que hace, yo soy el que grita más duro? Esa es una persona rica en su vanidad, es una persona rica en su vanidad. Y cuando una persona está rica en su vanidad, es una persona dañina para todo el que está alrededor, una persona inductiva hacia lo malo, una persona inductiva para que pasen cosas malas en la vida de cualquier persona. Es tremendo eso, porque cuando hay cosas así, mira lo que sucede. Una hermana en una ocasión, yo cada vez que la veía, aunque es una hermana que tiene una edad como de unos 35 años, yo siempre la veía, cuando hablaba con ella, yo la veía como de 18. La veía como de 18, y no es porque hablara de una manera con poca sabiduría, al contrario, hablaba con mucha sabiduría, pero yo veía que estaba atrapada en una etapa. Dios me mostraba que estaba atrapada en una etapa. Y yo le dije, Señor, pero ¿por qué yo la veo así? ¿Por qué yo la veo así? ¿Por qué yo la veo así? Y Dios me muestra, Dios empieza a mostrarme una etapa de su vida, que la muchacha fue violada. Y cuando la muchacha fue violada, yo le decía, en tu vida tú no has tenido relaciones estables porque siempre la persona te quiere agredir, y la persona que te quiere agredir porque esa persona respira en ti un evento que sucedió que estimula a la persona a que sea agresiva contigo, porque a ti te agredieron, a ti te forzaron, a ti te ultrajaron, a ti te hicieron esto. Y le dije cómo Dios me mostraba todas las cosas, y la muchacha se puso a llorar y decía, pero wow, pero es que nunca me habían dicho eso, nunca nadie me había declarado esa palabra. Sí se me sucedió, pero no sabía que Dios mostraba de esa manera. Y yo, sí, pero Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere cambiar tu alma, Dios quiere limpiar tu alma, Dios quiere limpiar tu espíritu, Dios te quiere sacar de esa cárcel, como dice la palabra, que Él predicó a los espíritus encarcelados. Esos espíritus encarcelados es cada persona que está sin Cristo. Oh, Sarrabacanda, Lama Sella, Lama Soja. Cada persona que está sin Cristo es un espíritu encarcelado, que Dios quiere sacarlo de ese hueco, de ese lodo cenagoso, quiere sacarlo de esa jaula, quiere sacarlo de esas prisiones espirituales. Hay personas que en su vida quedan atrapados en etapa de su vida, en su etapa de su vida, por causa de que le sucedieron cosas malas, que le sucedieron, que lo ultrajaron, que le sucedieron cosas feas. Las personas quedan atrapados en esa etapa de la vida. Pero ¿para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del enemigo, para demostrar a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo. Es tremendo, varón de Dios, es tremenda, hermana de Dios, que usted me escucha en este momento. Es tremendo, porque la negatividad constante crea distintas inducciones que después que el cuerpo somatiza, haciendo presente muchas enfermedades. Eso lo hace la negatividad. Las cosas que te pasaron, todo eso negativo que te pasó, se empieza a mostrar en el cuerpo en forma de enfermedad, en forma de patologías de cualquier tipo de índole y de enfermedades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay que reprender todo espíritu inmundo. Hay que saber que a esas personas que te hicieron daño,
te hicieron daño porque no percibieron de su vida algo bueno, no lo amaron, no lo quisieron. Espíritus poseyeron su vida, poseyeron su conciencia, su razonamiento, y no podían dar amor, no podían dar algo bueno porque lo que recibieron fue algo malo. Tienen una herencia diabólica encima de su vida, y para eso vino Cristo, para deshacer las obras del enemigo. Dios quiere que cada persona cambie su herencia terrenal, su herencia terrenal, que la cambia por una herencia celestial. Para eso es necesario que la persona busque de parte de Dios. ¿Y qué supone en nuestra vida lo que es somatizar? Supone la aparición de síntomas físicos recurrentes a distintos según la persona. No tiene causa física. Mira, tremendo, porque la persona según no tiene causa de por qué está enfermo. Eso sucede porque el cuerpo ha somatizado aquello que no habla, aquello que le pasó, que no ha hablado con alguna persona, que no ha drenado de una manera emocional. Eso está en su alma. Cuando está algo en su alma, el espíritu no quiere hablar porque se siente que, mira, la gente me van a ver como un sucio, o la gente me van a ver como una mujer sucia. Entonces la persona, sea hombre o mujer, no quiere hablar porque por el qué dirán, pero es necesario hablar con alguien, preferiblemente que sea alguien que te pueda aconsejar palabra de Dios, que pueda restaurar tu vida por medio de la presencia de Dios. Es necesario que la persona acepte a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y que pueda adquirir conocimiento de parte de Dios. Y mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses 4, 8 y 9, mira lo que me dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que sea verdadero, todo lo que sea honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste, mía es hacer que Dios de paz estará con vosotros. Es tremendo esto, porque nosotros no podemos llegar a un estado de pensar lo bueno cuando lo malo es lo que está entronado en nuestra vida. Es necesario que la persona deseche eso, es necesario que tenga entendimiento, que tenga un autoconocimiento de sí mismo, que autoconocerse, qué es lo que te daña en tu alma, qué es lo que te daña en tu espíritu. Todo lo que está en tu alma y en tu espíritu es lo que se va a mostrar en tu cuerpo, ya sea en salud o enfermedad. Por eso es que es necesario que la persona sepa perdonar, pero para saber perdonar, tienes que saber que esa persona que te hizo daño porque era lo que tenía para dar. No tenía algo bueno para dar porque no recibió de eso. La Biblia dice que el hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. O sea, tú no puedes dar aquello que no has recibido. Es necesario primero recibirlo para poder darlo. Es necesario primeramente recibirlo para poder darlo. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es tremendo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para poder amar, tienes que entender por qué te pasó esas cosas. Hay herencias, maldiciones generacionales en nuestra vida que reclaman a una persona que no tiene a Cristo en el corazón, que no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador, que son personas que se la pasan tomando, fumando, que dicen que la vida hay que vivir la vida loca, hay que vivir la vida porque la vida es una sola y hay que tomar, fumar o hacer y deshacer. Cuando una persona vive de esa manera, es una persona que no tiene a Dios entronado en su corazón, es una persona que vive por vivir, es una persona que existe, mas no vive. Existe, mas no vive, porque aquel que vive en Cristo Jesús tiene una vida nueva. Mira lo que me dice también la palabra de Dios en el libro de Jeremías 14:20, me dice la palabra de Dios: reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti
hemos pecado. Cuando hay un reconocimiento de vida, de que sé que he pecado, sé que necesito a Dios como mi único y suficiente Salvador, va a empezar una limpieza en nuestra vida que comienza en nuestra alma, que comienza en nuestro espíritu. Cuando comienza en nuestra alma y nuestro espíritu, todo empieza a cambiar, toda nuestra vida empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar en el nombre de Cristo Jesús, porque has dejado a que nuestro Señor Jesucristo entre en el corazón. Hace tiempo en la iglesia llegaron 3 hermanos que llegaron invitados de algún estado de Venezuela. Cuando ellos llegaron, resulta que Dios me muestra a cada uno de ellos que cuando ya habían llegado, yo veo al varón que era un presbítero. Y el varón, cuando es un presbítero, iba a predicar la palabra de Dios. Yo veo que el hombre tiene un tremendo hueco en donde se muestra el corazón. Y yo decía, este hombre, ¿por qué tiene esto? Y resulta que había otro hermano que mientras estaba dando un testimonio antes de empezar la prédica o antes de organizar el culto, yo le veo unos machetes clavados en la cabeza. Y yo decía, ¿pero qué es esto, Señor? Y cuando veo a otro, que el otro hermano, veo que tiene un par de saetas metidas en el hígado, en cada hígado. Y yo decía, ¿qué es esto, Señor? Entonces yo empiezo a hablar con ellos, y cuando empiezo a hablar con ellos, mira lo que pasa. El hermano que tenía las saetas clavadas en el hígado tenía falla renal. Y yo decía, ok, estas son las saetas que yo estoy viendo. Entonces cuando empecé a hablar con el otro, yo le pregunto, mira, varón, yo te veo esto así, así, así. No, varón, es que yo hace tiempo estaba peleando en el campo, cuando estábamos arando la tierra, cuando estábamos limpiando la tierra, entonces tuve una discusión con unos familiares y nos caímos a machetazos. Y sí, a mí me metieron 4 machetazos en la cabeza, de broma no me mataron. Ok, por eso son los machetes. Y después que el varón terminó de predicar, yo le dije, varón, yo veo esto en usted, veo un hueco grande en su corazón. Y resulta que el varón se le había muerto el hijo. Pero cuando a una persona se le ven esas cosas, esa persona, uno no puede dejarse de imponer las manos por esa persona. Y yo le digo, usted necesita meterse en la unción del Espíritu Santo. Usted no pueden imponer manos así. De hecho, ellos estaban imponiendo manos y yo me alejé. Y después le dije, mire, ustedes no pueden estar imponiendo manos así. Usted primero tienen que ser sanado en el nombre de Cristo Jesús. Usted no pueden dar aquello que no han recibido. Tienen que recibir sanidad en el alma. Tienen que recibir sanidad en el espíritu. Y si Dios muestra, le dije al varón, si Dios muestra machetes en ustedes es porque usted no ha perdonado a esa gente. Y si Dios muestra en ustedes que tiene un par de saetas metidas es porque usted tiene algo contra alguien. Por eso que hay que perdonar. En ellos dos había que perdonar para que sean quitadas esas saetas, para que sean quitadas esas saetas espirituales, para que sean sacados esos machetes espirituales del otro varón. Al otro varón no podemos minorizar el dolor que sentía porque se le había muerto un hijo. Porque cuando a cada persona se le muere un hijo, o se le muere un familiar, va a tener un dolor que no se lo va a poder quitar nadie hasta un cierto tiempo, pero es necesario que ya sea que se te muera un hijo, que tenga algo contra un hermano, contra una hermana, ya sea de sangre, que sea cristiano o no sea cristiano, es necesario que usted busque de Cristo para que Cristo esté entronado en su corazón, predicar su palabra, llenarse de su presencia todos los días. Es importante que la persona siempre tenga a Cristo en el corazón. Es importante. Otro testimonio, hace tiempo un amigo, yo vengo y hablo con él, y cuando yo le doy la mano, Dios me pasa una película por la cabeza, y yo le decía, mira, yo te recomiendo que esta semana no salgas de tu casa. El muchacho estaba tomado, él tenía aproximadamente como 17 años, y él estaba tomado, y yo le digo, no salgas esta semana de tu casa. Pero él no hizo caso. Él no hizo caso y esa misma semana lo mataron. La película que me había pasado por la cabeza, yo le dije, tú vas a ser traicionado y tienes que tomar esto en serio, tú vas a ser traicionado por un amigo y tienes que tomar esto en serio porque si no, no lo vas a contar. Y en la misma semana lo mataron. Yo recuerdo que en el barrio, cuando estaba yo viviendo, en José Félix Rivas, cuando estaba viviendo, a mí me daba mucho corte porque había mucha gente que me cerraba las puertas porque decían, ese muchacho es brujo. Y resulta porque cada ratico Dios me mostraba las personas que iban a morir y la gente que tenía miedo de que yo le dijera alguna palabra porque eran palabras proféticas. Y llegaron a morir muchas personas y recuerdo que a veces yo pasaba por un lugar y me cerraban la puerta, no es que yo iba a entrar en esa casa, pero como con miedo, porque ya había mucha gente que se le había profetizado muerte y todas habían muerto.
Y de verdad que era cosa, y yo decía, Señor, si tú me diste este don, yo necesito hablar a las personas palabra bíblica, que en ese tiempo estaba muy muchacho y no estaba con conocimiento bíblico. Hoy en día puedo decirle a las personas que lo que tiene y profetizarle en el nombre de Cristo Jesús, lo que puede acontecer con su vida, pero no me quedo callado cuando viene palabra a mi vida, cuando viene palabra de reprensión, también viene una palabra que te dice, Dios está a la puerta y llamo. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Ahora no solamente es una palabra que llega, sino es una palabra con solución, porque la palabra verdadera, la palabra bíblica verdadera es aquella que llega con reprensión, pero que llega con solución. No podemos predicarle a las almas, no podemos decirle una palabra que viene de parte de Dios. Dígase cualquier pastor, dígase cualquier hermano cristiano que llegue con una palabra. Tú no puedes llegar con una palabra juzgando, no puedes llegar con una palabra enjuiciando a la persona sin darle la solución. La persona tiene que darle la palabra que Dios te ha dado, que es fuerte, pero también darle la solución para que la palabra sea completa. Es decir, tengo un problema, tengo un problema de que la persona sepa y acepte que tiene un problema, pero ¿cuál es la solución que me estás dando? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el camino a seguir? Entonces decirle a esa persona que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie va a llegar al Padre si no es por medio de él, porque Cristo es el puente para llegar al Padre. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Siempre hay que ser conscientes sobre esas cosas. Miren lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 51:3. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Porque yo reconozco mis rebeliones y siempre el pecado está delante de mí. Mira, es tremendo. Cuando reconocemos en nuestra vida que el pecado está delante de nosotros, debemos buscar de Cristo, debemos de buscar para la salvación de nuestras almas, para la salvación de nuestras vidas, para la salvación de la familia. Hay familias que se están desmembrando, hay familias que se están dividiendo. Hay mucha gente que cuando están peleando, hay gente que llegan a su casa y la mujer cela al hombre o el hombre cela a la mujer y no hay motivo. No hay motivo porque realmente como persona ninguno de los dos está engañando. Sucede en muchos casos, en otros casos sí el hombre está engañando, pero en los casos que no sucede, le voy a explicar por qué sucede. Cuando las personas han tenido relaciones en otro momento, antes de llegar a esa relación nueva que tienen, esas personas no han deshecho pactos, actas y decretos que han hecho en conciencia con otras personas. Hay hombres que le dicen a una mujer: nunca te dejaré, siempre estaré contigo, o hay mujeres que le dicen: nunca te dejaré, siempre estaré contigo, y resulta que se dejan de esa relación, después llegan a otra relación, y resulta que por cada relación hicieron eso. Hablaron palabras que atan a la persona. Cuando una persona hace una promesa que nunca te dejaré, eso es una promesa, eso es un pacto. Entonces, cuando se hacen esos pactos, aunque las personas no lo saben, cuando se hacen esos pactos, hay espíritus en el mundo espiritual que hacen anotaciones y eso queda escrito en un papel espiritual. Y después, la muchacha que tú le prometiste fidelidad y que ibas a quedar con ella para siempre, hay un espíritu que se hace pasar de manera espiritual por esa persona, ya sea hombre o ya sea mujer. Entonces, cuando hay una relación de una mujer y un hombre, y ambos se han pactado con otras relaciones diciendo que nunca te voy a dejar, que siempre estaré contigo, tienen varias mujeres pegadas atrás, si es un hombre, y varios hombres pegados atrás, si es mujer, porque se han prometido cosas que no han cumplido, porque son palabras que hacen pacto en el mundo espiritual. Es necesario que la persona se despacte en el nombre de Cristo Jesús, se despacte en el nombre de Cristo Jesús, para que esos espíritus se le despeguen. No que son espíritus de la persona, son espíritus que se hacen pasar por la persona y hablan y tienen derecho sobre esa persona en hablar en decir cosas que te engaña o cosas así, porque la persona por medio de la palabra se enyugó, como lo dice la palabra, se enyugó por los dichos de su boca. Entonces tiene que deshacer todo pacto, toda acta, todo decreto que se hizo en conciencia, también todo pacto, todo
todo acta, todo decreto que se hizo en inconsciencia cuando estabas en el vientre de tu madre. También todo pacto, toda acta, todo decreto que se hizo antes de que existieras, que lo hicieron tus antepasados, que lo que viene de generación en generación no venga contra tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es necesario deshacer todo pacto, toda acta, todo decreto. También perdonar a nuestros familiares, también perdonar a la pareja, también perdonar a los hijos, lo que te hicieron, cualquier cosa que te hicieron, si te robaron, si te ultrajaron, si te hicieron algo, perdonar en el nombre de Cristo Jesús, perdonar en el nombre de Cristo Jesús para que sigas avanzando en tu vida, para que sigas avanzando, para que Dios siga llenando todos los días tu vida en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 29:11, dice la palabra de Dios: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Es decir, que se calma, que empieza a llegar a obtener un control, porque cada vez que tú vas buscando de la presencia de Dios, va a llegar un momento que vas agarrando más aplomo, te vas haciendo una persona más dócil, te vas haciendo una persona que tienes más templanza en el nombre de Cristo Jesús. Es una persona que va agarrando cada vez más templanza. También me dice en 2 de Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio, porque ya empieza un dominio más adecuado en nuestra vida. Si gritabas anteriormente, ahora no estás gritando, ahora eres una persona que habla educadamente, eres una persona que llama a las personas a capítulo para hablar, para dialogar. Ya no están volando las ollas, ya no están volando, por ejemplo, las herramientas por los aires, tirándose a la otra persona, las sillas, las mesas, los televisores, los espejos, no están volando esas cosas. La persona está decorosamente hablando, dialogando, ya hay algo, ya en nuestra vida está Cristo Jesús. Cristo entra en tu vida cuando dice que está a la puerta y entra y lo dejas entrar. Él encuentra una casa sucia, el cual empieza a limpiar. Dios empieza a limpiar la vida de la persona. Cuando Dios empieza a limpiar la vida, mira lo que me dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, 5 al 7, dice: nosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. Hay que tomar en cuenta que la palabra fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe se trata de que usted cree que ya recibió algo que todavía no lo tiene en mano, pero ya lo recibió. Es una imaginación en oración, es oración e imaginación, y eso hace que eso llegue a sus manos si está en la voluntad de Dios. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Virtud. ¿Qué es la palabra virtud? La virtud de aquello que quiere. ¿Qué es virtud? Disposición habitual para el bien. Eso es la virtud, la disposición para el bien. Eso es la virtud. Conocimiento, cuando lo dice en el 5 de 2 de Pedro 1:5, dice conocimiento. ¿Por qué conocimiento? La Biblia dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Al conocimiento, dice el 6, al conocimiento, dominio. ¿Qué es dominio? Aquella persona hacia que se alteraba, aquella persona que estaba todo el tiempo molesta, con rabia, con ira, ya cuando está el Espíritu Santo trabajando en la vida de la persona durante tiempo y dejándose trabajar, buscando en oración la persona, buscando en conocimiento, buscando también el consejo de la gente que tiene más conocimiento en la palabra, buscando conocimiento. Hay un dominio dentro de la persona y el dominio es de Cristo Jesús. Ese dominio hace que cuando te dicen una grosería, una mala palabra, ya no vas a reaccionar de una manera iracunda, de una manera rabiosa, porque está Cristo entronado en tu corazón. Por eso se dice dominio propio. Al dominio propio, paciencia, por supuesto, porque la paciencia, aquello que tú decías, que quiero que las cosas se hagan ya, que quiero que se hagan ya porque aquí va a haber Troya, aquí se va a incendiar esta casa, si no se hacen las cosas ya. A la paciencia la da Cristo. La paciencia es dada por Cristo por medio de la comprensión, que todo no se puede hacer ya. Hay cosas que Dios te va a dar para bendecir tu vida y hay cosas que Dios no te la va a dar, porque si te la da, tu vida se va a dañar todavía más. Por eso hay que comprender que cuando dice en el libro de Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y quiere decir que Dios va a añadir lo que es bueno para tu vida. Aquella hermana que Dios no te quiso dar, aquel varón que Dios no te quiso dar, si Dios no te lo dio era porque Dios guardó tu vida. Hay personas, aún si son cristianas, hay personas que Dios no desea darte por causa de que no tienen una compatibilidad.
Hay gente que, por ejemplo, pueden actuar todavía muy iracundamente. Hay gente que, por ejemplo, pueden dañar tu vida porque todavía falta proceso. Aquella persona que Dios no te dio, aquella persona que Dios no te ha dado, aquella persona que Dios no te ha dado es porque no está en el propósito de Dios, no está en el propósito de Dios. Esa persona, Dios se la quiere dar a otra persona y quizás tú estás viendo para un lado donde no hay compatibilidad, donde no hay compatibilidad ministerial en el nombre de Cristo Jesús. Por eso hay que tener paciencia. ¿Pero qué necesita ese tipo de paciencia? Usted que está pidiendo pareja, búsquela con decoro, búsquela con decoro, hable con hermanas. Si usted es un varón de Dios, hable con hermanas de una manera educada, de una manera decorosa, de una manera fraternal, de una manera que no rayen algo malo en el nombre de Cristo Jesús. Busque. Usted, hermana, también busque en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿a dónde va a buscar? ¿Va a buscar hombre? ¿Va a buscar mujer? No. La Biblia ahí me dice que el hombre no puede percibir las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Eso me lo dice a mí la palabra. El hombre, según la palabra, es una persona que no tiene a Cristo. El varón de Dios es una persona que, como dice la palabra en el libro de Génesis, que dice, al principio creó Dios, varón y hembra lo creó, y en una escritura más antigua dice, varona y varón, o varón y varona los creó Dios. Varona y varona quiere decir una persona que se comunica con Cristo Jesús. No pida hombre, no pida mujer, pida varona. Si usted es un varón de Dios, pida una varona de Dios. Si usted es una varona, pida un varón de Dios en el nombre de Cristo Jesús, porque ellos son los que tienen comunicación con Dios. Así como tú eres varona, así como tú eres varón y tiene comunicación con Dios, pida varón o varona según sea su necesidad en el nombre de Cristo Jesús, pero busque, porque todo lo que es de índole, lo que es índole de libre albedrío, tiene que buscarlo la persona. Si usted compra un televisor, tiene que ir a buscarlo en la tienda. Si usted compra un carro, tiene que buscarlo en el concesionario. Si usted, por ejemplo, adquiere algo, tiene que buscarlo. Usualmente hay gente que se lo pueden llegar a traer, pero estamos hablando de lo que es búsqueda de lo que se llama índole de libre en el nombre de Cristo Jesús. Lo que decía el 6, la paciencia es eso, a la piedad. ¿Qué significa piedad? La piedad es la empatía, lo que hoy conocemos como empatía, la empatía, ponerte en el lugar del otro, saber que por qué no te dio lo que tú querías, no te lo dio porque no lo tenía, ya sea de manera emocional, ya sea de manera carnal, ya sea de manera física. Eso es lo que se llama piedad. La piedad es igual a la empatía, saber ponerte en el lugar del otro, lo que se llama la palabra en el 7, que dice afecto fraternal. Afecto fraternal es aquello que tú tienes en comunión familiar. Cuando, por ejemplo, puedes entender a aquella persona es un afecto fraternal, hay un núcleo familiar que busca de hacerle el bien a toda persona, sea hermana, sea abuelo, sea tía, sea quien sea, busca, eso es afecto fraternal, socializar. Y finalizando como dice, en el amor, como dice en segunda de Pedro 1:7, dice, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque el amor lo puede todo. El amor todo lo puede, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor todo puede, todo lo puede, el amor perdona. Es necesario perdonar, es necesario que usted perdone. Es necesario que usted perdone hoy en día en el nombre de Cristo Jesús. Es necesario que usted no se contamine en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es necesario tener perdón para poder tener salud. Es necesario desechar el odio para que se vaya la enfermedad. Es necesario que el perdón te lleve a la salud, que el odio te va a llevar a la enfermedad. Así que tú eliges, pero más yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, elige a Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Y tú que no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que quieres que Dios arregle tu vida, que Dios ordene tu vida, mira todo lo que se ha hablado en esta predicación. Dios tiene muy grandes cosas para ti, hermana, hombre que me escucha, mujer que me escucha, Dios tiene grandes cosas para ti, pero es necesario que tú aceptes a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y que no te entronado aquel que te hizo daño, aquel que te hizo, que te hirió, que te ha entronado en tu corazón, sino que esté entronado sea Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Así que de la Iglesia Pentecostal, Columna de Fuego, Tabernáculo de Dios, en Caracas, Venezuela, el que le predicó, hermano Rafael Antonio Caro Sarabia, Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas bendiciones.